Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, estamos en el segundo capítulo sobre teoría de sistemas complejos, en concreto sobre cómo Niklas Luhmann trata esta teoría y sobre todo cómo la aplica a la cuestión de los sistemas sociales, ¿no? En concreto hoy vamos a hablar un poco sobre el funcionalismo estructural, cómo lo aplica Talcott Parsons y también cómo Luhmann, ¿no?, recoge, digamos, el legado, pero a su vez también lo modifica radicalmente y lo critica bastante, ¿no? Vale, en primer lugar, digamos que Talcott Parsons, yo sí que es cierto que no lo conocía este autor, pero la verdad es que es un sociólogo bastante importante, pero bueno, siempre está bien conocer a autores nuevos porque además parecen muy interesante. La verdad es que es un sociólogo de los años 50 que se adoptó, se apegó más bien a una corriente de funcionalismo estructural, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Digamos que todo su sistema o todo, digamos, su obra está rotando alrededor de la cuestión de el funcionalismo estructural, ¿no?, como, digamos, metodología, si se quiere. Y por otro lado también recoge, digamos, la herencia de la teoría de sistemas que se estaba ya aplicando, ¿no?, en la cibernética de los años 40 y 50, es decir, la de primer orden, para aplicarlo en concreto a la sociología. O sea, que es de los primeros autores que ya empieza a jugar un poco con la teoría de sistemas complejos y aplicarlo a cuestiones de sociología, ¿no? Y claro, es cierto que el enfoque de Luhmann varía bastante en muchos aspectos con el de Parsons, pero sí que es cierto que mantendrá algunos, ¿no? Pero luego eso lo hablaremos posteriormente. Vamos a hablar un poco de Parsons porque, como os digo, Luhmann tiene una gran herencia de este autor y a su vez también el pensamiento de este autor es muy rico. Es más, no os extrañéis si algún día traigo al canal a Parsons, porque conforme iba leyendo acerca de él me parecía que tenía un pensamiento bastante peculiar, bastante potente y que sinceramente me gustaría leer más al respecto. Así que bueno, partiendo de la base que tienen enfoques distintos pero que parten también de la teoría de sistemas, en primer lugar voy a explicar un poco qué sería el funcionalismo estructural, ¿no? O el estructural... Sí, como una especie, es una mezcla entre el funcionalismo y el estructuralismo, ¿no?, por así decirlo. Digamos que al fin y al cabo lo que Parsons diría sobre el funcionalismo estructural, o más bien lo que implicaría, sería que la sociedad, digamos, partiría, digamos, de una serie de estructuras funcionales, es decir, una serie de estructuras que mantienen una estabilidad en el tiempo y que esas estructuras conservan una función, y a su vez como el conjunto, digamos, de esas estructuras funcionales, digamos, como que crean o mantienen el conjunto de la sociedad, ¿no? Digamos que la sociedad estaría dividida en intersecciones, en estructuras que se distinguen unas de otras y que a su vez tienen funciones distintas entre sí, ¿no? Y justo es esta relación entre las diferentes partes lo que, por así decirlo, daría un sentido global a la sociedad en concreto, que es lo que va a examinar Parsons. Así que bueno, el enfoque no sé qué relación habrá con el estructuralismo que todos conocemos, ¿no?, porque ya sabéis que yo vengo de una corriente más filosófica contemporánea, ¿no? Entonces me parece también interesante ver las relaciones que puedan trazarse, ¿no?, entre ese estructuralismo más prominente en Francia, ¿no?, con el de Talcott Parsons, que si no me equivoco es estadounidense. Pero vamos, desde luego sí que se parte de la premisa de que la sociedad tiene unas estructuras que tienen que se mantienen en el tiempo, pues a través de las prácticas sociales, y a su vez como estas prácticas sociales, ¿no?, también están determinadas por una serie de funciones, ¿no?, y esas funciones a su vez es lo que regulan y lo que hacen funcionar las propias estructuras, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Así que bueno, el punto de vista de Parsons es peculiar y yo creo que es bastante interesante cómo lo recoge. Es cierto que esto luego, como os explicaré, se lo va a criticar Luhmann, pero a mí sinceramente me parece interesante la premisa, ¿no? Al fin y al cabo, Parsons recoge la idea de la teoría de sistemas, ¿no? Le gusta comprender la sociedad como un sistema, pero a su vez recoge esta idea con la cuestión de que la sociedad es un sistema de acción, ¿no? Esto ya veremos que Luhmann no es así, ¿no? Pero básicamente llegará a decir, ¿no?, que action is system, ¿no?, que la acción es sistema, en el sentido de que no se puede entender el sistema sin entender la acción, ¿no?, y viceversa, ¿no? Digamos que esas estructuras sociales
que son generadas por el paso del tiempo, a partir, pues no sé, como en instituciones como podrían ser, yo que sé, la familia, como podría ser la escuela, ¿no? Como podría ser, no sé, la policía, ¿no? Digamos, todo este tipo, digamos, de instituciones, ¿no? De aparatos sociales, ¿no? Digamos, son unas estructuras que se comportan como un sistema, pero a su vez es la acción lo que hace que ese sistema funcione, o lo que hace que ese sistema haya podido funcionar o existir como tal, ¿no? Y esto yo creo que es el punto más que los va a diferenciar también bastante, ¿no? A Luhmann con Parsons, ¿no? Porque al fin y al cabo es cierto que Parsons hace un esfuerzo por salirse de un marco que le dé excesiva importancia al sujeto, ¿no? Porque como sabemos, esa relación sujeto-objeto que es como un poco la madre, ¿no? de las ciencias sociales. A su vez también el estructuralismo también intenta hacer eso, ¿no? Tratar de ir más allá de esa relación para centrarse en aquello que pueda ser objetivo y que sea compartido por los diferentes sujetos que viven, o individuos. Pero sin embargo sí que le da esa relevancia a la acción, que yo creo que es importante, ¿no? Es decir, todos los sistemas, ¿no? Para Parsons partirían de la acción, y a su vez esa acción es la que fundamenta el sistema o la que le hace funcionar, ¿no? Y no la podemos comprender también sin comprender uno al otro, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que la sociedad actúa, las personas no. No sé si Parsons habla en términos de individuo, porque esto también me recuerda a Mises en la acción humana, solo que sé que vienen de tradiciones distintas, pero también sería interesante a lo mejor ver las relaciones que pudiera haber, ¿no? Pero lo que está claro es que la sociedad actúa, y que en esa actuación, digamos, hay un funcionalismo. En la actuación, digamos, se crean estructuras, y esas estructuras, digamos, generan unas dinámicas en la sociedad, ¿no? Que estarían regidas por sistemas, por sistemas que estarían estructurados, digamos, funcionalmente, ¿no? Y bueno, uno de los puntos, digamos, centrales del análisis de la teoría de Parsons sería lo que se va a llamar el esquema ágil, ¿no? Claro que en castellano tú dices ágil y parece que sea como la palabra de ágil, de agilidad, ¿no? Pero realmente son las siglas que básicamente son adaptación, bueno, en inglés goal attainment, ¿no? Que sería el logro de metas, ¿no? Luego integración y luego latencia, ¿no? Esas 4 palabras sería lo que significa ágil. Y esto realmente es muy muy interesante. Además, yo creo que es un esquema bastante potente a nivel de que totaliza muy bien la sociedad y apunta, ¿no? A los diferentes sistemas o a cómo se generarían las dinámicas. Pero básicamente, por ir uno por uno, digamos que Parsons lo que pensaría es que la sociedad se mueve, o sea, los sistemas que están en la sociedad se mueven a través de estos 4 patrones, o estas 4, digamos, categorías que son representativas de todo tipo de sistema, ¿no? Entonces, la primera que hemos dicho es la adaptación, ¿no? Es decir, cómo, digamos, un sistema se adapta al entorno. Esto es bastante fácil de ver, ¿no? Realmente, pues cualquier sistema que se nos venga a la cabeza, ¿no? En el momento de que hay un problema de algo que ocurre externo a él, va a necesitar adaptarse al entorno para sobrevivir y para que no se quede obsoleto el sistema, ¿no? Cualquier sistema debe actualizarse, ¿no? Para que no sea destruido en último término, ¿no? Claro, y lo curioso también es que Parsons nos va a decir que de cada una de estas 4 siglas, ¿no? De ágil, en concreto hablamos de la adaptación ahora, va a haber un subsistema que va a ser el más prototípico, o más bien el que lo lleva más al extremo, o el que sería más representativo. Pero eso no quiere decir que los demás no tengan este patrón. Es decir, todos comparten las 4 siglas, ¿no? Los 4 conceptos, las 4 funciones, mejor dicho, pero cada una de las funciones puede que tenga como un sistema que es como el que es más representativo de cada uno en la sociedad, ¿no? Bueno, esto luego podríamos hablar que es criticable, ¿no? Yo creo que Luhmann en esto no estaría tan de acuerdo, pero el punto aquí es que la primera función, ¿no? De todo sistema sería la adaptación, ¿no? Si un sistema no se adapta al entorno, el entorno terminará por destruirlo, ¿no? Lo podemos pensar con cualquier tipo de sistema, ¿no? Al fin y al cabo es como pensar la muerte, ¿no?
para cualquier sistema, ¿no? Que cualquier sistema se quede obsoleto, cualquier sistema no sea capaz, digamos, de estar a la altura de los problemas que le vienen de fuera, va a hacer que acabe siendo destruido, ¿no? Luego el segundo punto, la segunda función sería la G, ¿no? Que sería la de Goal Attainment, que sería el logro de metas, ¿no? Es decir, todo sistema tiene que alcanzar objetivos o pretende alcanzar unos objetivos, ¿no? Pues desde un ser vivo pretende sobrevivir, ¿no? Podríamos decir que es la meta de un sistema como un ser vivo, pero luego también, pues, no sé, podríamos decir que el sistema económico es el sistema, digamos, es un sistema que pretendería alcanzar, ¿no?, la riqueza, o por lo menos crear riqueza, ¿no? O podemos decir esto, o pues yo qué sé, el sistema jurídico pretende a lo mejor mantener la justicia, ¿no? Y de que en caso de que haya alguna injusticia, pues equilibrar ese daño que se ha creado, ¿no? Pues podemos pensarlo con cualquier cosa, ¿no? Digamos, como que cada sistema tendría unos objetivos funcionales. Si os dais cuenta, estructuralmente todo tiene una función social, y esa función, digamos, está determinada por las propias estructuras que lo generan, ¿no? Es un poco recursivo sobre sí mismo, ¿no? Y una cosa que no he dicho, que es lo importante, he dicho que cada uno de los puntos tiene un subsistema que es el más prototípico. En el de adaptación era la economía, no lo he dicho, pero básicamente tiene sentido, por lo menos dentro de la lógica de Parsons, que la economía pretende adaptarse al entorno, ¿no? Y esto se ve perfectamente en el capitalismo, ¿no? Pueden haber ciertos problemas que vengan de fuera o ciertas crisis económicas, pero la economía siempre va a buscar la forma en la de cómo adaptarse para salir al frente con esos problemas y continuar, ¿no?, perviviendo así, ¿no? Con el segundo, que era el de logro de metas, la G de Ágil, Goal Attainment, era el de alcanzar objetivos, y el subsistema más típico es el de la política. También tiene sentido, por lo menos dentro del marco de Parsons, ¿no?, que la política busca en concreto alcanzar X objetivos, y para alcanzar esos objetivos lo que va a terminar haciendo es, pues eso, legislar o mandar una serie de prescribir una serie de normas y una serie de formas de ver el mundo que se van a aplicar para alcanzar X objetivos. Entonces tiene cierta coherencia, ¿no?, que sea el subsistema que más ejemplifica esta función, ¿no? Luego el tercer la tercera función es la integración. Si os dais cuenta, ágil, vamos por la I. La integración, ¿no?, básicamente sería mantener la cohesión interna, ¿no? También tiene sentido, ¿no?, que todo sistema deba mantener una cohesión interna para poder sobrevivir. Puede parecer que es parecido al de adaptarse al entorno, pero no es exactamente lo mismo, porque mantener la cohesión interna implica no tanto que el entorno como algo exterior pueda ser un peligro, sino que la propia estructura interna que te conforma como sistema funcione bien, tenga, digamos, la potencia de seguir articulándose bien, ¿no? Podemos pensarlo a lo mejor como no sé, como una enfermedad en el fondo, o un hackeo informático. En el fondo es algo que rompe con la cohesión interna, ¿no? Rompe con el funcionamiento interno de algo, ¿no? Pero a su vez es como algo que viene, que puede ser catapultado desde dentro, ¿no? Y poner en peligro la función sistémica, ¿no? Pondrá como ejemplo el subsistema más, como subsistemas más importantes, pues el sistema jurídico o las normas sociales, ¿no? Tiene sentido que para mantener la cohesión interna de una sociedad, ¿no?, pues el sistema jurídico sea el que más se adapte a esta función, ¿no? Ya que si no hay una normatividad o un castigo, una forma de lidiar con los problemas que se puedan generar, ¿no?, entre los diferentes individuos, esa cohesión se puede romper, ¿no? Sin embargo, pues esta serie de sistemas, ¿no?, pues serían los que son los más funcionales a este respecto, ¿no? Y por último, en la L de ágil sería la latencia, ¿no?, que sería el mantenimiento de patrones. Claro, este también tiene potencia y importancia, ¿no?, porque en verdad todo sistema mantiene una serie de patrones a lo largo del tiempo, o por lo menos mantiene una serie de patrones que son necesarios para la pervivencia del sistema, ¿no?
Yo esto lo imagino, ¿no? Pues eso, antes hablábamos de un ser vivo, ¿no? Pues un ser vivo tiene dentro una serie de organismos, ¿no? O sea, tiene una serie, perdón, de órganos y de elementos que le constituyen, que si no los mantiene, si esa forma, digamos, de estar no la mantiene, pues se corrompería, no podría funcionar, ¿no? Lo mismo pasaría, ¿no? Pues eso, a nivel social, a lo mejor con la transmisión de valores o de ciertas de ciertas tradiciones o de ciertas, digamos, de ciertas formas, ¿no? De estructuración social, que si no perviven en el tiempo esos mínimos, digamos, la cohesión social se rompería, ¿no? Entonces la latencia lo que pondría de manifiesto es este tipo de efecto, ¿no? El hecho de que haya ciertos patrones a nivel sistémico que se mantienen para que funcione el sistema, ¿no? Y en los ejemplos de subsistemas sería pues básicamente pues la familia, la educación, la religión, ¿no? Son factores, ¿no? que empujan, ¿no? a nivel moral, si se quiere, a que haya una serie, digamos, de ideas compartidas, incluso de visiones del mundo, que más allá, digamos, de que cada uno tenga una visión del mundo concreta, ¿no? Así que hay como ciertos mínimos compartidos en base a los cuales se estructura una sociedad, ¿no? Entonces, digamos que el esquema ágil, ahora que lo he explicado todo, digamos como que partiría, digamos, de una serie de funciones que son muy concretas, ¿no? que aplican a un funcionamiento estructural concreto, pero que parten, digamos, son compartidas por todo sistema que está en la sociedad. Sin embargo, luego habría, como he dicho, ciertos subsistemas que sean los más representativos, los más potentes a tenor de este tipo de cuestiones, ¿no? Que ya os digo, yo creo que eso a lo mejor es lo que puede ser más criticado desde mi punto de vista, yo creo que también desde Luhmann, ¿no? El hecho de que a lo mejor sea tan estructuralista, ¿no? A ese respecto, ¿no? El hecho de darle una forma y una función tan rígida a que haya unos subsistemas que sean más preponderantes con algo y tal, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter con eso ahora, ¿no? Digamos que al fin y al cabo lo más importante, o lo que yo sí que destacaría, que es lo que más interesa a Luhmann, es la cuestión de cómo Parsons realmente recoge esta corriente de teoría de sistemas complejos y la aplica en la sociología. Yo creo que eso es al fin y al cabo lo que más le va a interesar a Luhmann, y que lo va a tener como referente para luego él va a aplicar, ¿no? O va a poder remodelar esa aplicación que ha hecho, que a su parecer en muchos aspectos pues va a estar más limitada, ¿no? Pero sin embargo también Luhmann va a rescatar ese enfoque funcional. A Luhmann también le interesa el modo en el que interactúan las partes, o más bien como cada sistema, siendo como es, digamos, tiene un funcionamiento concreto, ¿no? Y ese funcionamiento concreto, ¿no? Se debe a una serie de estructuras internas o una serie, digamos, de operaciones, dirá Luhmann, que son de un tipo y no de otro, ¿no? Y que se distinguen de una forma y no de otra. Y digamos, esa visión funcionalista yo creo que a Luhmann sí que le va a interesar bastante. Sin embargo, sí que es cierto que no le va a gustar tanto, y es más, la crítica de Luhmann va a ir un poco por aquí, sobre todo, ¿no? Con esa visión a lo mejor tan rígida, más estática e incluso jerárquica, ¿no? Porque al fin y al cabo Luhmann es más constructivista, ve en la teoría de sistemas, digamos, como un modo de comprender la sociedad, más allá, digamos, de ciertas jerarquías o de ciertas de cierto orden en el cual se pone por delante, por ejemplo, la subjetividad, una cosa que Luhmann va a querer. Por eso me recordaba también bastante el postestructuralismo, ¿no? El hecho de rehuir o hacer una crítica a la subjetividad, más que nada como un modelo, digamos, desfasado. Para interpretar las ciencias sociales, Luhmann va a tratar de ver en los sistemas complejos una forma de alcanzar un conocimiento sobre los diferentes sistemas sin tener que haber una mirada de un observador, de un sujeto que evalúa de una forma activa a la hora de llegar a una serie de conclusiones sobre lo que los sistemas son o no son, ¿no?
Porque Parsons, por ejemplo, que ya os digo, a mí no es algo que me desagrade, ¿no? Pero para Luhmann sí, para Luhmann al fin y al cabo, como os digo, trata de descentrar la figura del sujeto. Pues en Parsons sí que vamos a ver una importancia, digamos, de la acción, y la acción al fin y al cabo la hacen los individuos, sobre todo. Quien actúa es el ser humano. Entonces esa forma en la que el ser humano tiene una importancia sobre el sistema es algo que Luhmann no va a ver con interés sobre su forma de interpretar, digamos, los sistemas sociales. Sobre todo no porque haga una crítica dura sobre lo que son sobre el sujeto en sí. No es porque piense que los individuos no tengan una importancia dentro de lo que es la sociedad, incluso de la forma en la que se estructura o se crea un sistema y demás. No va tanto por ahí, sino es porque Luhmann va a concebir una separación radical entre lo que es un sistema y lo que no es un sistema, lo que va a llamarse sistema y entorno. Es decir, todo lo que no sea un sistema, todo lo que no sea operacionalmente un sistema, a nivel de que este sistema está compuesto por una serie de procesos internos que son así, es decir, todo aquello que venga del exterior que no sea el sistema, es en cierto modo incluso como una especie de solipsismo sin sujeto, ¿no? Es un solipsismo sobre el sistema en sí, pues no le va a interesar. No porque no considere que sea importante, es más, al contrario, va a considerar que hay una serie de... Todo lo que no sea ese sistema también va a tener una influencia sobre el sistema, pero como hay tantas variables que se pueden calcular, él prefiere centrarse en los sistemas, el funcionamiento de los sistemas, y ver como todo lo que no es sistema son como puntos, digamos, que pueden irritar o que pueden desfasar o pueden hacer que se modifique el propio sistema que se está evaluando, ¿no? Entonces, digamos, este es uno de los puntos principales, ¿no? Parsons todavía ve en la acción de los sujetos, digamos, el germen o el fundamento que genera todo sistema, mientras que Luhmann, aunque considere que el sistema depende en cierto modo de los sujetos, o sea, de los individuos. Bueno, no, en verdad no piensa esto. Podríamos decir que en cuanto a la sociedad sí que considera que los individuos tienen una función o tienen una importancia grande a la hora de los sistemas, pero los ve como fuera del sistema, mientras que Parsons encontraría que forman parte del propio sistema. Y esto en verdad yo creo que puede ser discutible, o más bien es bastante peculiar, es una mirada, yo creo que activamente para buscar un modo de ver la sociedad sin los sesgos del sujeto. Y ya os digo, yo entiendo las dos partes, entiendo a Parsons y entiendo a Luhmann, y creo que las dos visiones son muy potentes realmente. En los próximos capítulos os hablaré más concreto, porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero os hablaré más en concreto sobre cómo Luhmann interpreta la cuestión de pues eso, de cómo los sistemas sociales, ¿no? Digamos, parten, digamos, de esa separación entre sistema y entorno, y cómo al fin y al cabo el sujeto, o más bien, es que el sujeto no lo habla así, pero digamos que los individuos que conforman la sociedad, lejos de formar parte del sistema, estarían fuera del sistema. O sea, como la separación entre sistema y entorno va a hacer que los individuos no formen parte del sistema, aun siendo necesarios para el sistema. Entonces, esto va a ser muy lioso explicarlo ahora, yo creo que daba mejor para otro de los capítulos. Pero lo importante, y esto sí que es importante, es el hecho de que la cibernética de primer orden y la cibernética de segundo orden, que ya es posterior a Parsons, también va a hacer que haya un cambio radical o una forma distinta a la hora de interpretar su teoría de sistemas, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos que la teoría de sistemas de primer orden o la cibernética de primer orden, digamos como que el foco del observador es un observador externo, ¿no? Entonces los sistemas son interpretados a través de un observador, el científico, por ejemplo, ¿no? La función social, si queréis, esa función de científico interpreta los sistemas y los trata de comprender en su funcionamiento. Lo interesante de la cibernética de segundo orden, que si no me equivoco empieza con Maturana y Varela, es que ya va a haber una separación entre el modo en el que el observador observa. Y esto es muy peculiar, la verdad. Esto yo creo que también da bastante de lo que hablar, ¿no? Pero el punto que quiero que os quedéis de momento es que en la cibernética de segundo orden, que es la que va a aplicar Luhmann, el observador no es un observador externo, sino es un observador interno.
Y esto puede sonar un poco raro, ¿no? Pero el punto de vista que quiere rescatar Luhmann es que el sistema, sea el que sea el sistema, se observa a sí mismo. Es decir, el sistema, en tanto que sistema funciona de una determinada manera con unas operaciones concretas, dependiendo de cuál sea el sistema que hablemos, pero todo sistema, en vez de que funcione o que haya que haya unos funcionamientos porque haya alguien externo que se dé cuenta de ellos, Luhmann dirá, o los que teorizan sobre la cibernética de segundo orden, que es el propio sistema el que se observa a sí mismo y de modo que aplica unos cambios en función de esa observación interna. Y esto así dicho de una manera así como lo acabo de decir, puede decir, bueno, están totalmente idos de la cabeza, ¿cómo se va a observar a sí mismo un sistema, no? Porque claro, desde un punto de vista antropomórfico, esa observación es muy difícil desligarla del gesto de un humano viendo algo. Pero no hay que verlo tanto en un sentido como una observación de observar, en un sentido, digamos, visual, sino más bien en una especie, digamos, de asimilación de procesos, ¿no? De un darse cuenta de, por una serie de reacciones internas. Yo creo que el mejor modo de ejemplificarlo sería el siguiente. ¿Cómo decirlo? Vale, sí, ya se me ha ocurrido una idea. Pues cuando hubo una conciencia de que en el sistema del ser humano, ¿no?, había venas que formaban parte de la sangre, ¿no? O sea, perdón, formaban parte, digamos, del sistema, bueno, no sé cómo se llama ahora mismo el sistema de las venas, ¿no? Pero sí, el sistema cardiovascular y demás. Pues claro, un sujeto externo se dio cuenta, ¿no?, de que hay unas venas y en esas venas fluye sangre, ¿no? Entonces digamos que hay un observador externo que se da cuenta que ese sistema funciona, ¿no?, de esa manera. La cibernética de segundo orden lo que nos diría es que el propio sistema cardiovascular tiene unas funciones específicas, que en este caso podría ser el de bombear la sangre, ¿no?, y que vaya fluyendo por todo el cuerpo. Sin embargo, no hace falta que haya un observador externo para que se sepa que eso está haciéndolo, sino que son los propios procesos internos del sistema los que hacen que la sangre bombee, ¿no? O en el sentido de que, no sé, si uno se toma, digamos, un café y la cafeína le afecta, digamos, es el propio cuerpo el que reconoce, si os dais cuenta, reconoce o observa que hay una sustancia que sería pues la cafeína, y que esa cafeína hace que tenga que hacer una reacción sobre el cuerpo de un tipo en concreto a que se hubiera tomado pues un tranquimacín, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, los sistemas se observan a sí mismos en tanto que reconocen una serie de procesos y actúan en consecuencia con eso, ¿no? Y ahí está el punto clave de lo que diferenciaría a la teoría de sistemas de primer orden a segundo orden, ¿no? Que es el propio sistema dentro de sí, es el propio sistema que actúa de una manera que hace que digamos, que funcione de un determinado modo por sí mismo, ¿no? De una forma recursiva, de una manera en la cual no necesita haber una tercera persona para decir, vale, esto funciona así. O sea, no hace falta que el observador externo ponga el sello de decir, vale, esto funciona así porque lo he dicho yo. Es decir, vale, antes de que yo dijera eso, ¿no?, como científico que he descubierto esto ya estaba funcionando así. La diferencia es que yo me he dado cuenta de que eso funcionaba así, pero eso ya estaba funcionando así antes de que yo me diera cuenta, ¿no? Entonces, es algo bastante peculiar, es algo bastante sutil, pero esto tiene unas consecuencias radicales para toda la cibernética y para toda la teoría de sistemas complejos, porque si os dais cuenta ahora, la función del sujeto, la función del científico que observa y que interpreta el mundo cambia radicalmente, y ahora, digamos, por así decirlo, el sujeto se esconde o se mantiene en los márgenes sobre la actuación del sistema, ya que es el propio sistema el que, por así decirlo, tiene una funcionalidad que se da sobre sí misma más allá del sujeto que la observa o que incluso la descubre, ¿no? Entonces esto yo creo que es interesantísimo y es lo que va a marcar, digamos, también la separación entre Parsons y Luhmann,
y sobre cómo ellos entienden los sistemas sociales como un sistema más dentro del conjunto de sistemas que podamos imaginarnos, que son cientos de miles, ¿no? Ilimitados, podríamos decir. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.